y está lo que es el campo espiritual, la vida espiritual, la relación con el Señor y la voluntad de nuestro Señor a quien servimos. Entonces en esto hay veces que se nos confunden algunas cosas, como por ejemplo creemos que nuestro servicio tiene que tener un éxito, por ejemplo. ¿Sí? Podemos fijarnos de que si yo tengo que exponer, que quede todo prolijo, que todos los puntos queden bien claros, que lo hable de una forma perfecta, que no me equivoque, que las definiciones queden exactas, que no le falta nada. Tengo amigos que han servido en la música y se fijan si, o puede pasar, ¿no? Yo no estuve con ellos, pero si está agarrando bien el instrumento, los compañeros, si está todo bien ensayado, porque hay que hacerlo sin error. Y nos pasa, a veces se nos cambian las prioridades y tratamos de hacer que las cosas no se equivoquen, ¿sí? Y te vas loco, te vas mal cuando le pifiaron una nota o te olvidaste un punto que creíste que era necesario decirlo y tenemos que ver de que las cosas no pasan por ahí. Hay algunas cosas que están y creo que algunas las leen, algunos lo vamos a ver y otros vamos a tener que pasarlas por alto por cuestiones de tiempo, pero está el tema de ser dirigido y dirigir, ¿sí?, a otros hermanos. Y entonces uno se pone mal si por ejemplo no te hacen caso, porque como vos sos líder, tiene que quedar claro que tiene que hacer caso porque vos sos líder. Y no pasa. También a veces nos olvidamos, como somos muy dirigidos, cuánta obediencia tuvimos, ¿no? Y ahí está el tema de tal que es lo que pesa más en nuestro corazón, qué prioridades tenemos, si realmente hemos llegado a la meta que nos hemos puesto, faltarán cosas. Pero tenemos que ir entendiendo de que todo eso también el Señor lo usa para mostrar qué hay dentro de nuestro corazón. Y todo el servicio a Dios tenemos que entender que tiene una meta principal. Y no es que vos tengas un ministerio consumado, sino que el ministerio consuma tu carácter, que lo forme, porque pasaste a estar en las manos de Dios. Y ahí el Señor te va enseñando de qué se trata el Evangelio. Y el Evangelio se trata de una transformación, se trata de santificación. Y cuando vos entrás a decir, sí, yo voy a servir al Señor porque tenía un montón de proyectos, de ideas y de cosas, decís, bueno, cuando servimos al Señor, Él nos va mostrando de qué se trata. Y el Evangelio se trata de que haya una iglesia que silencie, para cumplir una sola voluntad. Aleluya. La voluntad de Dios. Se escuchan lindas cosas, ¿sí? Se te ofrecen muy lindas cosas acerca de venir, que sabes que acá te ofrecemos este pack de realizaciones, ¿no? Porque Dios está por tus proyectos, tus sueños, tus cosas, y vos vas anotando y vas viendo, esta iglesia me conviene más, aquella me ofrece un poquito menos, no, este me sale más caro, acá me sale más barato, el otro. Pero todo este Dios soberano utiliza todo. Amén. Y todo por lo que pasaste, el Señor lo usa para un provecho y un fin. Muchos de nosotros hemos creído que hemos perdido muchos años en algunas cosas, pero en ese tiempo el Señor siempre lo usó para formarnos en nuestro interior, en nuestro carácter, para que el día de mañana, cuando volvamos a meternos en ese servicio, recordar las cosas que hemos pasado y no volver a equivocarnos en eso. Hay algunos textos que vamos a ir tratando de leer. Lo que podemos hacer, vamos a probar, es leer entre todos, o sea,
que un hermano lea un texto, después hay otros que que tienen varios versículos y vamos a leer uno cada uno, y si se escucha seguimos así, si no, lo leo desde acá. El primer versículo que vamos a leer es en Juan 7:38. Si un hermano lo tiene, lo lee con voz alta, así lo escuchamos todos, y así compartimos también la lectura. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Eso lo dijo Jesús. Para ahí tenemos que ir viendo y escuchar esa voz cuando estamos hablando de servicio. La voz de nuestro Señor Jesús. Y dice, el que cree en mí. Todo comienza ahí, en la fe. Amén. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús es nuestro Salvador, pero es Salvador porque es nuestro Señor. El fundamento de la salvación es el señorío que Él tiene. Aquel que haya venido a buscar solamente salvación para vivir su vida, no ha comprendido el mensaje del Evangelio. Y todo aquel que ha venido y se ha rendido auténticamente entiende que Jesucristo es su Señor. Amén. Entonces ahora nosotros, que creímos genuinamente, tenemos una fe auténtica, sabe de que aquel que tiene fe en este Cristo, hay una evidencia. De nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y sabemos que la palabra nos habla acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay una nueva vida para aquel que cree en Él. Entonces, al creer en este Jesús, vos ahora interiormente tenés otra vida. La vida que solamente te puede dar Él por medio del Espíritu Santo. Entonces eso se tiene que reflejar en nuestro servicio. Todo lo que hemos querido hacer con nuestra buena voluntad, con nuestra fuerza, ¿cuánto te dura? Unos metros. Pero en este caminar, por medio de esos ríos de agua viva del Espíritu Santo en nuestro ser, ¿sí? Vas a poder servirle, según la palabra, para toda la eternidad. Porque dice que habremos de servirle en aquel lugar día y noche. Amén. Bien, en Mateo 13, versículos 45 y 46, una palabra que conocemos, pero que tenemos que darle dirección en esto. El que no tiene lo lee. Mateo 13, 45 y 46, perdón. Amén. ¿Cuál es nuestra perla preciosa? Puede haber escuchado que el esposo es una perla preciosa, otros el ministerio, pero ¿cuál crees que es la perla preciosa del Evangelio? Si no Cristo. Si Cristo no es tu perla preciosa, lo más preciado que te puedo ofrecer, hay cosas que en el camino se van a ir quedando, porque Él tiene que ser lo más precioso en tu vida. Si no hemos dejado todo por Él, tendríamos que volver a empezar. Porque cualquier otro objetivo primario que no haya sido Cristo está fuera del Evangelio. Porque Cristo es nuestro Evangelio. Él es el Evangelio. Amén. Y no hay valor mayor en el Evangelio que Él. Y eso es lo que en tu vida tiene que estar claro. Que Cristo es, como lo dice Pedro, Él es precioso. Amén. En Juan capítulo 15, del verso 1 al 5, ahí podemos leer un versículo cada uno. Yo soy la
la vid verdadera y mi Padre el labrador. Amén. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. El 5 les leo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí. Amén. Amén. La motivación que tiene que haber en este servicio, cualquiera que hayamos tenido, nuestra realización personal, a veces un reconocimiento, un cargo, el anhelo de ser parte, porque somos seres sociales y queremos estar integrados y que nos reconozcan. A veces nos sacan el foco de lo real, permanecer en Cristo, estar en Él, estar con nuestro Señor. Y Él nos deja clara, ¿sí?, que separados de Él, nada podemos hacer. En este servicio es necesario esta vida espiritual cada segundo de nuestra vida, nuestra comunión con Él. Es vital. Llega el punto en que uno se empieza a ejercitar, comienza a entender. Y hay cosas que ya lo hacemos, ¿sí?, rutinariamente, comprendemos de qué se trata. Nos pregunta si nosotros nos podemos encargar de esto o de aquello. Y digo, sí, quédate tranquilo que yo me encargo, que yo lo hago, que yo... Y ahí empieza a aparecer en nosotros algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque siempre estuvo, nunca se fue. Quédate tranquilo que yo me encargo. Y ese yo es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Porque nunca muere. Siempre está. Y hay ministerios que han caído por esto, pero se ha cortado mucha bendición, comunión, la relación real del Cristo con su iglesia, congregaciones que tienen como prioridades sus agendas abultadas, sin preguntarnos cuál es la voluntad de nuestro Maestro. Lo que te va a sostener en el servicio solamente es Cristo y tu relación real con Él. Hay mucho por aprender, estudiar, formarse. Somos de eso, estamos en el mar con la idea de poder conformarnos, pero hay una prioridad que es innegociable y es estar a los pies de Cristo. Saber que Él es mi Señor y que no hay nada que se pueda comparar al valor que Él tiene para mí. Entonces, hoy estamos sirviendo en esta institución, pero en mí está el Señor, es mi Cristo, a quien amo, y por Él habremos de seguir adelante y servir. Todos somos seres humanos y los ancianos nos demostramos más porque somos los que más demostramos nuestros errores. Nos exponemos en nuestra pasión de poder pastorear, enseñar. Vos conocés cuántas veces hubo desencuentros, heridas y tantas cosas que han pasado. Y es tu hermano en Cristo. Y aquellos que están sirviendo junto con vos también. Y aquellos que nos presiden también. Idealizar es un error. Y muchas veces lo hemos hecho. Porque nuestra naturaleza lleva a eso. ¿Sí? Pasa principalmente con nuestros padres espirituales. ¿Sí? Es el mejor, es la mejor.
Pero después el Señor se encarga de mostrarte que somos todos de la misma materia. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando pasan esa clase de cosas? Seguir a Cristo. Amarlo a mi hermano. Perdonar y seguir. Porque el Evangelio, aquel que está prendido de esta vida, tiene en sí esta rica savia que produce vida, que sana, que perdona, que ama, que bendice, porque es la naturaleza del Espíritu. Cuando en mí eso no sucede, tenemos que sacar lectura, examinarnos y ver qué está pasando. ¿Por qué estoy atrincherado y no quiero acercarme a nadie? ¿Por qué estoy encerrado en mis ideas y hay algo que está pasando? Estoy en mi fortaleza de mi vieja naturaleza. Y ahí no vamos a crecer. Me estoy perdiendo la bendición de estar en comunión. Y estoy cortando esa relación y esa comunión con mi Señor. Es bueno que salgamos de ahí. Y el Señor nos ayuda a eso. Primero con esta palabra, permanecer en Él. ¿Sí? Entender de que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro Señor. Y que todo lo que nos ha dejado en la palabra es importante tenerlo en nuestra vida como esa autoridad que Él tiene. El Señor está, después de haber padecido por nosotros, resucitado, está gobernando desde el cielo con el Padre. Y Él dice, les conviene que yo me vaya porque ahora le voy a mandar otro consolador. Y el Espíritu Santo gobierna la iglesia por medio de su palabra. Y la iglesia va a la palabra para buscar cuál es la voluntad de Dios. Funcionando de esa forma, nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios al Espíritu Santo que nos va a guiar hacia la voluntad de Dios. Amén. Y esto hace que cada uno de nosotros podamos comprender cuál es ese camino, porque si no, cada uno tiene una opinión distinta, cada uno tiene un sentido, una dirección distinta, y vemos que la iglesia tiene 100 direcciones distintas y decir, ¿qué hago? ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo puede ser que pase? Amén. Sé que había surgido de que se podíamos hacer algunas preguntas, que estamos hablando acerca de esto, de lo que es seguir a Cristo, ¿sí? Si hay alguna duda sobre esto, levantan la mano y podemos ir charlando y resignamos lo que tenemos que compartir, no hay drama. Pero sería bueno que lo hagan sin ningún problema. Amén. Seguimos. Hay un punto, 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 6, nos abre un poquito el panorama, un poco más acerca de la primacía e importancia de nuestro Señor. Y después vamos a tratar de leer algún ejemplo en aquellos que han servido. 2 Corintios, capítulo 4, del verso 1. Leemos directamente hasta el 7, en primer lugar. ¿Sí? El que lo tiene lo puede ir leyendo. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de la primera resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesús. Amén. Bueno, Pablo viene aclarando acerca de su apostolado y comienza a hablar a una iglesia que él crió desde sus comienzos. Se asombra de algunas situaciones que están pasando, como lo desconocen, por haber encontrado con algunos falsos maestros que acreditaban su autenticidad por medio de cartas, ¿sí?, de recomendación. ¿Qué son las cartas de recomendación? Bueno, si vos te mudaste, te vas a ir a congregar en otra localidad y te vas a congregar en una iglesia de ese lugar, la iglesia puede hacer una carta de recomendación para que te puedan recibir y que sepan de que sos un cristiano de buena fe, y hay toda una comunidad cristiana que da buena fe de que vos sos un hijo de Dios y que te puedes congregar tranquilamente en ese lugar. Ahora, la validez de esa carta es la buena fe, la fe de toda la congregación que el pastor da con el ministerio de que vos podés congregarte y servir en aquel lugar, ¿sí? Ahora, ese es el aval, la comunión en el Espíritu con una congregación donde estuviste. Y hay otros que capaz que le ponen más valor al papel, a la carta, que a la fe y la comunión que tuviste en la congregación. Se trasladan las prioridades, ¿se entiende? Es como ponerle prioridad al pergamino que te dieron por haber terminado la carrera y no al conocimiento que recibiste. Es como tener prioridad a cualquier reconocimiento que te dan en la iglesia. Te dieron el púlpito de oro y vos agarraste y lo pusiste en tu casa para que todos lo vean sin tener en cuenta el servicio que hiciste. ¿Se entiende? Entonces empezamos a amar cosas que no son parte de la vida espiritual. Y esto es lo que estaba pasando con los corintios, ¿sí? No, pero mirá, tiene todas estas recomendaciones. Todo mentira. A Pablo no le podían decir eso porque él le llegó el Evangelio. Y ahora, después de poder hacer una exposición y le habla acerca de lo que recibió Moisés, de la gloria que recibió, de una ley que era una ley que lo llevaba a la definición de su muerte espiritual, le dice: ¿cuánto más gloria va a tener ahora este nuevo pacto en Cristo? Y ahora él, en este párrafo que hemos leído, estos versículos, del 1 al 6, que hemos dejado el 7 de lado, ahora lo leemos, es encontrar de que el Evangelio, el tesoro, el mensaje, todo se basa en la faz, se manifiesta en la faz de Jesucristo. La faz de Jesucristo es su persona, su rostro, su imagen. Es la persona delante de nosotros. En Él está toda la vida, toda la bendición que viene de parte de Dios, presentada en la persona de nuestro Salvador. Él es todo, se ha manifestado todo en Cristo. Entonces, todo lo que nosotros querramos priorizar fuera de Él, lo compara con lo que pasó con Moisés. Son obras puertas, son cosas que no tienen valor. Y nosotros tenemos que hoy, en nuestra rutina y en cosas que van pasando, que creemos que todos esos caminos burocráticos, por llamarlo de alguna forma, o terrenales, le damos valor, dejamos de lado llevar a Cristo en nuestra vida, al Evangelio y a la Iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido llamados de la congregación del rebaño para servir a la misma congregación, encaminado por el Señor para esto. Y cualquier pensamiento extraño que tengamos, de que estamos abajo sobre un pedestal por sobre los demás, estamos equivocados, porque estamos llamados a servir. Y la posición del servir es humillarse. Amén. 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 La palabra ministro significa menos que. Menos que. ¿Sí? Entonces a veces los anhelos que tenemos por ahí no coinciden con el Evangelio. Apóstol
es enviado. Diácono, servidor. Entonces, nos quedamos con títulos que a veces no entendemos de qué se trata y nos están diciendo, anda a servir. Amén. Pero no hay manera de servir si no tenés la motivación correcta. Y la motivación correcta no es la alabanza de tu ministro, es Jesucristo. Amén. Amén. Podemos ver un ejemplo. ¿Dónde se me fue Sebastián? Sí, ya me estás mirando. ¿Me los corto por dos? ¿Por el breve? ¿Más o menos? Sí. No, pero sí. Amén. Bien. Vamos directamente a Filipenses capítulo 3. Versículo 3 al 7. El que lo tiene, va leyendo, ¿sí? Capítulo 3, versículo 3, para comenzar, ¿sí? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. 5. Versículo 5. Versículo 6. En cuanto a Marcelo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreversible. Y 7. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Parece ser de que Pablo entendió algo, ¿sí? El versículo 3 nos dice, pero nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos En Cristo. ¿Vos podés decir lo mismo? O a veces estamos como el auto roto que tiene la dirección que siempre va para un lado, ¿viste? Se nos va para la carne y tenemos que dirigir de nuevo al espíritu. Y decimos, no, pero yo, no, vos no, el Señor. Y pasa a todos, porque nuestra naturaleza no muere y te lleva a querer tener un reconocimiento. ¿Sí? Todo empezó allá. En aquel tiempo cuando le dijeron, pero serán como dioses. Hoy seguimos con el mismo problema. Nosotros tenemos que identificarlo. El enemigo no está afuera, duerme adentro. Tenemos que estar nosotros despiertos. ¿Se entiende? Amén. Amén. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y ahí a uno se le tiene que exponer con todas las letras, el gloriarse en Cristo Jesús tiene que ser nuestro deleite. Amén. Amén. Y nos dice, no teniendo confianza en la carne, tener la claridad. Tener la claridad. Pablo después en otras cartas dice, ustedes me obligaron a andar gloriándome. Todo nos pasa, pero tener en claro los pasos que estamos dando. Y el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí, ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Amén. Llevó una carrera excelente, Saulo, ¿sí? No había como él. Llegó a tener el verdadero éxito como un rabino, como un fariseo. Y cuando llegó allá, se dio cuenta que todo eso era pérdida. ¿Cuándo encontró la pérdida? De precio invaluable, Jesucristo. No hay punto de comparación. No hay realización personal que se pueda comparar a Cristo. No hay cargo, no hay lugar, no hay nada
que se pueda comparar a Él. Esto es lo que te va a sostener en el servicio. Solo Cristo, solo Él. Vas a ver otros ejemplos. Leemos un poco el capítulo 2 de Filipenses, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. 21. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. 22. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Y 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. Tuvieron la libertad de servir al Señor. ¿Qué hicieron? Sirvieron sin rendición, sin condición. Siguieron adelante, a todo lugar, en todo momento. Pablo, viniendo de una familia, en nuestros términos de hoy, millonaria, se gastó él y gastó absolutamente todo lo que tenía. Vemos en 2 de Timoteo que le dice a Timoteo, tráeme el capote, no le quedó Nada. Abocó completamente todo lo que tenía para servir a quien amaba. Timoteo, criado por su mamá, por su abuela, estaba en una congregación, pero de repente, cuando tenés un encuentro con el Señor y lo llamó a este servicio, se fue con Pablo a servir al Señor en todo lugar, a exponer el Evangelio, a pastorear en diferentes congregaciones, a dar su vida en Éfeso para tratar de parar una pelea. Murió apedreado, pero en todo momento exponiendo el Evangelio sin guardarse nada. Por eso Pablo se identifica tanto con él, dándolo todo por Cristo. Epafrodito, de Filipos, viajando hasta Roma, en los medios y los recursos que había en aquel tiempo. Estamos hablando de más de 1500 kilómetros, viajando de la manera que pudo viajar. Y imagínense en la computadora de aquel tiempo cómo encontrar la celda en donde se encontraba Pablo para que lo pueda hallar. Con el interés de Roma que le podía dar a uno de estos para que puedan encontrarlo, a un preso de Roma en tantos miles que había. Sin embargo lo encontró. Y fue y le sirvió. Y le dio todo lo que tenía. Y en ese trajín casi se muere. Por amor al servicio del Señor. La motivación correcta sigue siendo nuestro Señor.
Cuando esa motivación sale del lugar, vas a ver que empiezan a brotar el desánimo, la queja, las condiciones, la medición de cuánto sirvo, la comparación con los demás. Pero cuando vos ves a Cristo, el resto desaparece. Ese es el primer fin que tenemos, servir a Cristo por sobre todas las cosas. Y cuando Él sale, solamente la iglesia está para reflejar a Cristo. ¿Queremos hablar de éxito? Veamos el éxito de Cristo. Es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador. Y cuando el Consolador esté en ustedes, habrá un Cristo en cada uno de ustedes, en todo lugar. Gloria a Dios. Mataron a uno, pero ahora Él quiere que haya un Cristo en cada uno de sus seguidores por todo el mundo. Amén. El Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muy bueno todo lo que aprendimos. Bueno, ahora vamos a hacer 5 minutos, un break, pero 5 minutos de reloj, ¿sí? Se pueden estirar las piernas, pueden ir al baño, pueden cargar los termos.